Bienvenidos al canal PAN 2000. En este pequeño tutorial os vamos a explicar cómo funciona Classroom, donde durante estos días recibiréis las tareas, los trabajos que los tutores y tutoras pongan a vuestros hijos. Así que vamos allá. Lo primero que haremos, y esto solamente lo haremos la primera vez, será ir al correo de horta.salesians.cat con la contraseña que os habéis puesto para darnos de alta en la clase. Así que vamos a ello. Iremos aquí, donde pone Gmail, clicaremos, escribiremos nuestra cuenta, a mí ya me sale, porque ya he entrado varias veces, daremos a siguiente y pondremos la contraseña. Bien, y aquí veremos un mensaje de buena invitación a la clase, en este caso es clase de prueba, pero a vosotros os saldrá el curso de vuestro hijo. Apretaremos dentro y le diremos entrar. La página se nos cargará y aquí tendremos la clase de prueba, la clase de tercero A, tercero B, cuarto A, cuarto B, etcétera, en donde van a aparecer los deberes. Vamos a explicar un poquitín cada una de las partes. En la primera parte tenéis el tablero de actividades, ¿vale? El tablón de actividades. Aquí aparecen todas las actividades que hay, que os han puesto, que os irán poniendo a lo largo de los días, ¿eh? Estarán por fechas, así podéis clasificarlas. Pero hay una parte mejor, que es aquí al lado, donde pone trabajo de clase, donde tendréis todas las clases estas que hemos visto al principio, todas las tareas, que son esta de aquí, pero ya por asignaturas. Tendréis la de catalán, castellano, matemáticas y semana del 12 al 19 de abril, depende. Bien, aquí tendréis todas las asignaturas que os irán poniendo vuestros tutores. Ahora veremos cómo abrir una tarea y cómo hacerla y cómo devolverla. Lo primero que haremos será irnos a la tarea, por ejemplo, los acentos agudos. Hacemos un clic y vamos a enseñar la tasca, mostrar la tasca. Bien, leeremos, pon el acento en las palabras que lo necesiten. Y aquí tenemos el ejercicio. Clicamos encima y aquí nos aparece. En este caso podemos trabajar directamente en el texto este. Así que iremos cambiando las palabras con las teclas del escritorio. Muy bien, y una vez lo tengamos hecho, lo único que tenemos que hacer es cerrar el documento. Perfecto. Ahora le diremos marcar como hecha. Le diremos que marcar como hecha y automáticamente el profesor ya recibirá nuestro trabajo. Pero en otras ocasiones puede ser que el trabajo no lo podamos hacer directamente, entonces tendríamos que hacerlo sobre una hoja de cuadritos o sobre un papel. Vale, ¿qué haríamos entonces? Pues también es bastante sencillo. Lo que haremos será hacer la foto, la guardaremos en nuestro ordenador y desde esta página misma, de aquí donde pone afegir o crear, haremos un clic y nos iremos a buscar ficheros. Y ahora desde aquí iremos a buscar donde tenemos guardada esa foto. En mi caso, la foto la tengo guardada en descargas, por lo cual la selecciono y abrir. La tendré aquí, colgar, panjar. Se está colgando. Es decir, ahora en vez de salir corregido aquí, que no saldrá corregido, la tendremos, nuestro profesor la recibirá aquí. Y volveremos a hacerle entrega. Entrega. Bien, en este momento nuestro profesor o profesora ya ha recibido esta foto en el Classroom suyo y desde ahí nos la puede corregir y ponernos la nota. Lo que podremos hacer también será desde un comentario privado ponerle alguna aclaración o algún mensaje al tutor o a la tutora. Una vez hemos acabado esto, lo que hacemos es volvemos aquí, pues a clase de prueba, y a vosotros pondrá el curso de
vuestro hijo y vuestra hija, vamos a la página principal, volvemos a entrar en tareas de clase y ya podríamos ir a otra asignatura, a hacer otra tarea que nos haya mandado. Una vez hecho todas las tareas que tengamos, o si ya nos hemos cansado, lo único que tendremos que hacer será ya definitivamente salir. Así que cerraremos la pestaña y nos iremos. En mi caso, no voy a cerrar la pestaña, sino que os voy a enseñar cómo entrar a partir de ahora siempre. ¿Cómo lo haremos? Pues lo que tendremos que hacer será lo siguiente. Nos iremos a la página de Google y como ya nos hemos dado de alta, no tendremos que volver a entrar en el Gmail ni nada de esto. Simplemente poniendo aquí Classroom. Iremos a la página oficial de Classroom, iniciar la sesión, clicaremos y aquí ya sí pondremos nuestra cuenta. En este caso sería el correo de horta.salesians.cat, ¿de acuerdo? Y la contraseña. Me he equivocado de contraseña, siempre pasa. Y automáticamente ya entraríamos en la clase. En este caso, yo porque tengo más clases, pero en este caso os aparecería esta pestaña o este cuadradito que es la clase. Clicar encima de la clase, trabajo de clase y ya estaríamos otra vez aquí. Espero que os haya servido. Cualquier duda que tengáis lo consultáis con vuestro tutor. Muchas gracias y nos volvemos a ver en el siguiente tutorial de canal BAM 2000.